Pedimos que nos hable. Bueno, pues el Señor va a empezar a hablar. La palabra de Dios que tiene para nosotros se encuentra en dos citas bíblicas, en Romanos 8, 28 y 29, y la leemos y dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora vamos a primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según sus grandes misericordias nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Imagínense obteniendo la salvación de nuestras almas y nosotros nos decimos: sí, así es, así, claro. Este texto de Romanos 8, 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este texto de Romanos 8:28 es uno de los textos más pronunciados por los cristianos a través de los siglos. Y hoy no es diferente. ¿Por qué? Porque tiene en sus palabras un tesoro, tiene una riqueza de consolación infinita. Son palabras de visión, son palabras de luz, son palabras de propósito, son palabras de aliento, son palabras de dirección, son palabras de propósito, de consuelo, de fe, de aliento y de esperanza. Todas las cosas obran para bien a los que Dios aman. ¡Wow! ¡Qué poder en la palabra del Dios que está aquí! No lo ves, pero este Dios que habla está hablando en este momento. Tenemos que aceptar que cuando Dios, el Espíritu Santo, le inspiró estas palabras al apóstol Pablo, escribió: todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que a Dios aman. Se está refiriendo a todos los hijos de Dios. Al menos me supongo que todos los que somos hijos de Dios llegamos a tal nivel de entendimiento y conocimiento y valoración de llegar a ser hijos de Dios que lo amamos
Si alguno no lo ama, bueno, no todas las cosas le van a ayudar para bien. Se está refiriendo no solo a los que llamamos prósperos, sino también a las cosas adversas, o a las cosas prósperas, sino también a las cosas adversas, a las que son contrarias, a las que no nos agradan, que nos producen tal vez tristeza, porque nos afligen y parecen frustrar nuestros planes humanos. ¿Cuántas cosas han sucedido en nuestras vidas o están sucediendo que han dejado tristeza, aflicción o preocupación, o están produciendo aflicción, tristeza y preocupación? ¿O ha sido tan violento el evento, el suceso en el que hemos caído, que nos sentimos derrotados y nos sentimos en un hoyo profundo? Y es cuando llega aquella persona, aquel individuo que siempre Dios tiene para hablarnos su palabra, aquel enviado de Dios, aquel hermano o hermana que llega y abre la escritura y nos dice: yo sé cómo te sientes. Porque no es Él el que está hablando, es Dios el que te está hablando. Y siempre hay una persona que se te acerca, te manda un texto en el WhatsApp, o te habla por teléfono, o simple sencillamente se encuentra contigo, dice: ¿qué te pasa? Y cuando tú le abres tu corazón y no mientes, diciendo: oh sí, perfecto, estoy muy bien. Cuando te está llevando la trampa y sientes que te estás ahogando. Pero cuando eso sucede y eres honesto, Dios usa siempre a un hijo suyo para alentarte, bendecirte, o usa a un pastor para hablarte y que sepas que Él se está preocupando por ti y está atento a tu necesidad. Por eso ese hermano o esa persona nos dice: todas las cosas obran para bien, para los que Dios aman. Aparentemente, te dice aquel hermano, esto es triste, es doloroso. Sí, es cierto, lo es. Pero Dios transforma estas cosas dolorosas, estas cosas tristes. No lo entendemos, no comprendemos, no sabemos cómo, pero todas las cosas obran para bien cuando amamos a Dios, porque está escrito y es su palabra, y Él es Dios y Él es santo y va a ser como Él dijo. Y es cuando entendemos que Dios, en su perfecta sabiduría y conocimiento, ha permitido que aquella situación en nuestra vida, por triste que sea, Dios la transforma para bien. Y utilicé la palabra, aquellas circunstancias, aquellas cosas adversas que Dios, en su conocimiento, ha permitido que sucedan. Tienes que grabarte siempre que las cosas tristes, adversas, dolorosas, que nos afectan, que nos lastiman, que nos dañan, no vienen de Dios. Siempre es el enemigo el que produce el dolor, la tristeza, la pobreza, la miseria, la angustia, porque son ataques espirituales, son ataques y vienen directamente del diablo, y algunas veces el diablo no tiene la culpa, la tenemos nosotros. Porque nosotros mismos hemos provocado que aquellas circunstancias, por nuestra desobediencia, por nuestra rebelión, y le echamos la culpa al diablo, y el diablo dice: ¿yo por qué? Muchas veces Él, al fin y al cabo Él nos provoca, ¿verdad? La culpa la tiene el diablo. Entonces, ¿qué pasa? Que por nuestra carne, por complacernos a nosotros, tomamos malas decisiones o queremos darnos unos deleites, unos placeres, y cometemos cosas que al fin de cuentas van a traer un fruto de tristeza. Por eso vemos que el apóstol Pablo escribió: y sabemos por la fe y también por la experiencia
que todas las cosas están obrando para bien en la vida del cristiano. Todo ello para lograr que el plan de Dios para nuestras vidas se cumpla. Y una cosa le he dicho yo a Dios: Señor, haz que tu propósito para mi vida se cumpla aún a pesar de mí. Haz que se cumpla, Padre. No dejes que yo te estorbe. Hazme a un lado, no sé, dame un moquete, como decimos en Michoacán. Aquí le llaman pescozón, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿No le llaman así? Bueno, allá le llaman moquete. Lo importante está en que le digo a Dios: cumple tu plan y tu propósito en mí, aún a pesar de mí, pero que sea tu plan y tu propósito. Por eso vemos que todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios. Esto es, dice la palabra, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien a los hijos de Dios, a los que aman a Dios, a los que hemos sido enseñados que solo las cosas buenas y que son benéficas proceden de Dios. Esto es real. Hemos sido enseñados que todas las cosas buenas, que todas las cosas benéficas proceden de Dios. Y que todas las cosas que salen de lo benéfico y que son dañinas, destruyen, acaban, que causan dolor y tristeza, proceden del diablo. También esto es real. Las dos cosas son real. Las cosas buenas vienen de Dios. Las cosas tristes, dolorosas, provienen del diablo. Pero dentro de la esfera eterna, dentro del tiempo de la eternidad, llamémosle el tiempo. En la eternidad no hay tiempo. La eternidad es el pasado, el presente y el futuro, y nunca va a terminar. Para nosotros es pasado, presente y futuro. Para Dios es un eterno presente. Pero en todo este tiempo que ha pasado, ha habido grupos de personas, o hay grupos de personas en las cuales todas las cosas les ayudan a bien. Aún las cosas, como les decíamos, difíciles, que les causan mal, y Dios, que es el único eterno, de eternidad a eternidad, que está presente y que estuvo ayer y que va a estar en el futuro, y que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que es santo, santo, santo y todopoderoso. Este Dios eterno ha hecho que para este gran grupo de personas que nosotros hoy en esta noche vamos a estar identificando como hijos e hijas de Dios, y para los cuales Dios tiene un propósito. Romanos 8:29. Últimamente me está cambiando la voz. ¿A qué edad nos cambia la voz? ¿Entre los 14 y los 15? Bueno, es que Dios me está rejuveneciendo. Por eso me está cambiando la voz. Me salen los chiflidos. Romanos 8:29 dice: para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál fue el propósito que Dios tiene? Para que seamos, ¿qué? Conformes vamos a leerlo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ya, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero ¿cuál es el propósito para nosotros? Conformarnos a la imagen de Jesús. ¿Cuál es el propósito para nosotros? Conformarnos a la imagen de Jesús. Entonces vemos que todas las pruebas, como dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1, del 3 al 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dios va a probar nuestra fe
que vale más que el oro, porque quiere que nosotros nos conformemos a la imagen de Jesucristo. Por eso Él usa las cosas tristes, las cosas adversas, y las cambia para nuestro bien. O sea, no te tires a la depresión, no te tires a la tristeza, no te tires al abatimiento, no llegues y dices, ya la vida no sirve para nada, no vale para nada, ¿para qué? Y ahí te estás quejando con toda la gente que encuentras. Llegas a tu casa, desanimas a tu esposa, desanimas a tus hijos, o a tu esposo y a tus hijos, o tus hijos te desaniman a ti. No, jóvenes, pónganse las pilas y digan, aún esto que es triste y doloroso, Dios lo va a cambiar para bien en mi vida, porque Él está formando en mí la imagen de su Hijo Jesucristo. Y no hay nada mejor en el universo que Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Muy bien. Entonces, todas las cosas nos ayudan a bien. Las pruebas van a ser, nuestra fe va a ser probada. Muy bien, quiero contarles una historia del alfarero y el vaso del rey. Un alfarero es un artista, un artífice. Cuando yo tendría unos 16, 17 años, en la ciudad de Morelia, donde yo nací y crecí, estaba el Instituto de las Bellas Artes. Entonces fui y le dije a mi papá, ¿me permites ir a ver, yo quiero aprender algo, pintura, dibujo, escultura? Me encantan las artes. Lo que nunca no fui bueno fue para la música. Bueno, sí, sé tocar las puertas. Y entonces fui y entré allá y empecé a ver, le dije, me quiero inscribir. Me dijo, ¿quieres pasar a ver los talleres? Sí, y empecé, y luego vi unos donde estaban las de ballet, estaban ahí echando brinco, otros estaban en el piano, otro salón, tocando piano, y ahí en diferentes, vi el de pintura y todo, y yo dije, pues yo me gusta. Pero después vi a un hombre que estaba con varios muchachos y todo, con uno sentado en una mesa, con una rueda, y esa rueda tenía un tubo que daba a otra rueda en el piso, y le estaba haciendo él estaba sentado y la rueda arriba girando, y agarró y fue a una como pila, como que tenía agua mojada, pero abajo estaba sentado el barro, estaba sentado como lodo. Yo decía, para mí lodo, no, pero la circunstancia. Entonces agarra aquello, lo empieza a agarrar y lo pone en una tela y le empieza a escurrir el agua. Lo empieza a exprimir, y le daba vueltas, le va sacando el agua. Y entonces llega un momento dado que desamarra la tela, voltea y agarra aquella masa de barro, la coloca en la rueda de arriba, se sienta y empieza a darle, y con sus dedos empieza a apretar y empieza a hacerle, y empieza aquella bola a hacerse así, y luego así, y luego le vuelve a apretar, y luego le vuelve a hacer así, y luego mete su dedo y se hace una boca, y después empieza y le empieza a formar, y una habilidad. Dije, yo quiero entrar ahí. Y luego ya que vi que terminó y todo la moldeó, pero ¿qué será? Una media hora, 40 minutos. Lo hizo, sacó aquella figura, la puso en un lado porque tenía que secar, ¿sabes? Me dice, ¿quieres probar? Le digo, sí, agarré, me puso la borra de barro y empecé yo a darle, y le hacía yo y se me chorreaba por este lado, y le hacía y se me caía de este lado, y luego, no, pon los dedos, apriétale así. No me salió ni queriendo, y ese día salí decepcionado. Dije, yo no sirvo para alfarero.
Y tenía unas cosas preciosas, unas vasijas, charolas, barros, cazuelas, todo tenía allá. Y otros muchachos estaban ahí haciendo cosas muy bonitas. Pero estoy diciéndoles esto porque el alfarero toma el barro de una pileta que no tiene forma, que no sirve para nada, a menos de que sea formado, a menos de que sea presionado, a menos de que sea exprimido. El barro es tomado de su cómoda posición ahí en la pileta, porque está muy feliz. Y vemos entonces que fue amasado, presionado, colocado en el banco, fue girado, fue presionado. Y vamos a suponer en esta historia que el barro, porque es una semejanza con nosotros, que el barro tiene una vida, que el barro tiene una existencia, porque aún el barro tiene un propósito. Aún el barro tiene un propósito. De tal manera que decía el barro: espérame, no me aprietes tanto. Y el alfarero le decía: espera, aguanta. Yo estoy trabajando en ti. Voy a hacer una cosa preciosa de ti. Y ahí estaba, y se quejaba: y me aprietas mucho, y me agarra, y le seguía apretando. Se le dio la forma, lo hizo un precioso vaso, con todo su hueco interior, porque hay que ir levantando el hueco y manteniendo las paredes. Entonces lo sacó y lo puso allá a secarse. Me dijo: tengo sed, quiero que me des más agua. No, el barro tiene que secarse. ¿Cómo? ¿Me voy a morir? No te vas a morir, te tienes que secar. Y ahí lo dejó con el día, y venía y fue perdiendo agua, fue hasta que quedó seco, firme. Y entonces llegó el alfarero, lo agarró y lo tomó y le dice: ¿a dónde me llevas? ¿Verdad que no te moriste? No me morí, pero ¿dónde me llevas? Al horno. ¿A dónde? Al horno. Tienes que pasar por el fuego. Y lo mete al horno, el horno caliente, y empezó a sufrir, y aquel barro gritaba y lloraba: no, sufro mucho, espera, es que sufro mucho, espera. Se puso el barro, se puso rojo, tú lo veías entre el fuego y todo no se distinguía. Y de repente apagó el soplete y todo, mete la charola, lo saca y lo pone de rojo. Empezó y quedó un color rojizo de un barro bien cocido, bien firme, en buen estado. Y digo: ay, ya no aguantaba allá adentro. Pero no te moriste. Sigue, todavía. ¿Y ahora qué vas a hacer? Espérate. Ya que se enfrió, agarró y trajo un bote de pintura y empezó a pintar. ¿Y esto para qué? Tus poros necesitan sellarse. Tanto por la parte interior, un barniz por la parte interior y unos colores por la parte exterior. No, me arde, no me eches más. Y por dentro, ay, me da náusea que me pongas el barniz por dentro. Siguió trabajando el alfarero. Después lo puso, lo pintó, ya que estaba pintado todo bonito, le puso un barniz, una laca, donde aquellos colores empezaron a cobrar vida, los aquellos dorados que le puso como unas hojas, le puso unos tallos. Bueno, hizo una obra de arte de aquel vaso. Entonces dice que lo agarró y lo puso y le dijo: mira, te voy a mostrar una foto. ¿Cómo una foto? Sí. Se acerca y le agarra un espejo y lo pone enfrente de la figura que había hecho. Y eso
porque es que es bonito. Ese es un vaso. Sí, ese es un vaso. Y es un vaso hecho con barro. Sí, es un vaso hecho con barro. Y está tan precioso. Mira qué colores, mira cómo brilla. Oye, alfarero, ese es un vaso digno de un rey. Y le dijo el alfarero: no, es para servir a un rey. ¿Y tú pudieras hacer eso por mí? Sí. ¿Que no te estás mirando? ¿Qué? ¿Soy yo? Sí, eres tú. Eres un vaso que fue sacado del barro, que fuiste exprimido, que fuiste presionado, que fuiste desecado, que fuiste metido al horno, que fuiste cocinado, probado por fuego, fuiste sellado y fuiste pintado y fuiste adornado. Ahora vas a servir al rey y en la corte del rey. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Eso es una obra de arte. Vas a ser útil. Tenías que pasar por esto. Todo lo que sufriste obró para bien, para este propósito. Así Dios ha obrado en muchos de nosotros y está obrando en tu prueba, en lo que estás pasando, en lo que se te hace difícil e insoportable, lo que no sientes que no puedes ir más adelante. Dios sigue trabajando en ti, en tu esposo, en tus hijos, en tu persona, en tu trabajo, en tu empresa. Dios está trabajando en aquello que el diablo ha querido lastimar, dañar, pero a ti Dios te está puliendo porque quiere que tú seas un vaso para su gloria. Por eso Él está obrando en nuestros caminos. Así es que muchos de nosotros pasamos y estamos pasando por este proceso. Yo paso por este proceso. Y es importante que nosotros entendamos que las cosas están obrando, siempre nos van a ayudar, porque están obrando y ayudan para que nuestro bien, para que cumplamos el propósito de nuestro Dios. La Escritura dice que todas las cosas obran y les ayudan a bien a los que aman a Dios, pero no obran en los que no lo aman, solo a los que aman a Dios. Ahora, ¿quiénes son los que lo aman? ¿Cómo es que amamos a Dios? ¿Cómo es que podemos amar a Dios? Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vuelvo a hacer las preguntas. ¿Quiénes son los que lo aman? ¿Cómo es que llegamos a amar a Dios? ¿Cómo es que podemos llegar a amar a Dios? ¿Te estás fijando? Volvemos a poner el texto. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, no es el amor. Él es amor. Todo nace y se produce en Dios, porque Él es amor. Por eso todo se produce en amor y todo se produce en Dios, porque Dios es amor. Quiere decir, para llegar a amar a Dios, primero tienes que conocer a Dios. Y si alguno no ama a Dios, es porque no le conoce. Así, sencillo. Entonces tenemos que ubicarnos lo que dice Juan 3:10, Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor.
No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Quiere decir que Dios se preocupó, se interesó y abrió el camino para que un grupo de personas llamados creyentes en la historia de la eternidad, de la humanidad, ese grupo de creyentes llegaran a conocerlo a Él como un Dios que ama, y un Dios que rescata, y un Dios que forma, y un Dios que tiene propósito. Por eso en Juan 3:16 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel... ¿No está en pantalla? Si lo ponen en pantalla, deja de haber allá atrás. Es que como me lo están poniendo allá atrás, pero no veo que lo ponen a ustedes. ¿Sí está? Ah, bueno. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo. Dios nos amó primero. Acabamos de leer que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y lo envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, en 1 de Juan capítulo 4 versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nos amó, dice, primero. Y quiero decirte que nos amó revelándonos el amor. Él nos amó primero revelándonos el amor, porque Él es amor. Él se reveló a sí mismo y pudimos conocer el amor, y ahora podemos amar. Porque como Él se reveló a nosotros, y Él es amor, y se reveló a nosotros, ¿cómo? Dándonos a su Hijo Jesucristo. Cuando tú puedas entender el sacrificio que Él hizo, por eso en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí vemos cómo se va entretejiendo el amor de Dios. Él es amor. ¿Cómo podíamos nosotros conocer el amor si no lo conocíamos a Él? Entonces lo que Él comenzó a hacer con la humanidad es mostrándonos su amor, revelándose Él en su amor. Por eso nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Él se mostró primero dándonos a su Hijo Jesucristo, para que conociéramos a Jesús, conociéramos el amor. Y ya cuando conocimos el amor, ahora entendemos que Él nos sacó del lodo, del barro, y nos formó y nos hizo sus hijos, y nos está mostrando que Él tiene un propósito en nuestras vidas. Y por eso nosotros aprendimos que el precio fue grande, y el precio para que llegáramos a ser hijos fue la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo escribió y nos dice en el versículo 29, versículo 29 de Romanos 8:29, nada más para recordarlo, dice: esto es, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito, que lleguemos a ser conformes a la imagen de Jesucristo. Dios nos hizo sus hijos para que seamos como su Hijo. Óyelo, Dios no nada más te hizo su Hijo para que te cuide, no, para que llegues a ser como la imagen de su Hijo. Somos hechos hijos de Dios y le amamos por habernos dado
a Cristo en nuestro corazón, que es la salvación, que es el perdón de pecados y que es la adopción para que nosotros llegásemos a ser sus hijos. Así que podemos leer y sabemos que a los que aman a Dios, los que conocen a Dios, los que son hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esa palabra todas en griego se escribe panta. Panta, que quiere decir que incluye todo lo que pudiera existir. Por eso encontramos todas las cosas les ayudan a bien. Y si tenemos su espíritu, lo sabremos y vamos a saber en nuestro interior que todas las cosas nos ayudan, convergen, cooperan para el propósito eterno, que es que lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo. Y por eso ahora habemos hijos que hemos, y debemos de entender que habemos hijos que hemos errado el camino, como dije al principio, haciéndole caso al diablo o haciendo las obras de nuestra carne, haciendo lo que a nosotros nos conviene, haciendo que las cosas de Dios, alejándonos de las cosas de Dios, y haciendo cosas que no le han honrado. Le hemos ofendido, hemos pecado, y Dios ha permitido que aquellas circunstancias, vuelvo a declarar, no Él las envió, sino que el diablo y nuestra carne las hicieron, y Él permite que aquellas cosas sirvan dolorosas y tristes para cumplir su propósito y hacernos volver al camino, porque también tiene un propósito: hacernos volver al camino y conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Un matrimonio joven que vivía en Chicago, allá en el estado de Illinois, en el norte de los Estados Unidos. Este matrimonio joven, los dos, tanto el varón como la mujer, habían sido criados en los caminos de Dios. Habían crecido en la iglesia, habían servido desde jovencitos hasta llegar a ser más jóvenes, más adultos. Llegó el momento en que sirvieron a Dios fielmente y se casaron. Llegó el momento en que ellos comenzaron a trabajar en una empresa ya grande en Estados Unidos y llegaron a tener tanta prosperidad en lo económico, en lo financiero, que se enriquecieron. Al estarse enriqueciendo, dejaron de asistir a la iglesia, dejaron de ser fieles a la iglesia, dejaron de ser fieles a Dios. Pero cuando yo digo ser fiel a la iglesia, es que está siendo fiel a Jesucristo. Porque no pensemos que la iglesia como una institución nada más de personas, como una institución religiosa, sino que nunca se te olvide que la iglesia es la casa del Dios viviente. Porque cada uno de nosotros, los que conformamos la iglesia, somos piedras vivas que estamos siendo edificadas para edificar el cuerpo santo de Cristo. Y cuando nosotros venimos y nos reunimos a la iglesia y servimos en la iglesia y venimos con el hecho de reunirnos, ya estamos edificando la iglesia, porque el amor tuyo, la alabanza tuya edifica el que está al lado, y todos juntos conformamos el cuerpo santo de Cristo. Y estos jovencitos recién casados que ya triunfaron, no sabemos cuántos años habrán tenido triunfando, dice que les fue tan bien que además les dio una hija de 5 años. Y dice que los abuelos de esta hija eran fervientes cristianos y oraban por ellos
para que volviesen a Dios, pero ellos se negaban a volver y siguieron apartándose más y más. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos apartamos más y más? Empezamos a hacer cosas que no nada más no bendicen nuestra vida, sino que deshonran el nombre de Dios. Deshonran el nombre de Dios. Y dice que un día se fueron apartando más y más. Y un día la niña empezó a enfermarse, la llevaron al hospital, tenían los recursos económicos para pagar los mejores médicos en los Estados Unidos, buscaron los mejores especialistas y viendo de un lugar a otro los mandaban y hacían y les costaba mucho dinero, pero tenían los recursos. Y llegó el día en que aquella pareja se encontró frente a una tumba, llorando amargamente, despidiéndose de aquel fruto de sus vidas. Sepultaron a aquella niñita que durante 5 años había sido su alegría, su esperanza, sus proyectos, tanto para ella. Ahora ya no estaba más. Regresaron a casa, ella llorando, deprimida, y ella empezó a enfermar cada día más y más, se veía más y más mal, y el médico le dijo al esposo que dejara los negocios por un tiempo. Dedíquese a su esposa, porque si ella sigue así, con esa angustia, con esa depresión por la ausencia de la niña. Empezaron a ver algunos psiquiatras y psicólogos que no le hacían ningún beneficio, que no le ayudaban, de tal manera que pasaba ella y de día en día y cada día dejaba de comer y ella iba adelgazando, hasta que el médico le dijo: ¿sabe qué? Sáquela de aquí, vayan a viajar para que se distraiga y vea otras cosas en el mundo, a ver si eso le ayuda. Y mientras que sigue el tratamiento médico que va llevando, y dice que recorrieron Bélgica, Inglaterra, Holanda, Alemania, Francia, aunque veía cosas grandes, hermosas y preciosas de la arquitectura, de los climas y todo lo que pasaba por allá, dice que ella empeoraba cada día más y no se recuperaba y temían lo peor. Llegaron a Suiza y empezaron a visitar algunos de los pueblos preciosos que hay en Suiza. Y en algunas áreas hay criaderos de ovejas en las montañas. Y dice que iban caminando, viendo aquella belleza, cuando de repente dice que se quedaron, que había un arroyo donde el redil, que es el establo donde se guardan las ovejas, el pastor venía delante de las ovejas y todo el rebaño de ovejas venían detrás del pastor. Entonces llegó un momento dado en que él se puso junto al río y en un arroyuelo y le decía a las ovejas que pasaran, y nadie quería pasar, ninguna quería pasar. Y él les decía: qué raro, no quieren pasar. Y entonces dijo: bueno, pues vio una oveja que tenía su corderito chiquitito, lo agarró el corderito, se lo puso sobre sus hombros y el pastor empezó a invadir. El agua empezó a bajar. Cuando el agua le llegó a las rodillas, siguió caminando y la oveja, la mamá gritaba: ve, ve, ve. Y todas empezaron en el escándalo: ve, ve, como diciendo: ¿a dónde va el pastor? Y llevándose el corderito, se está llevando a mi ovejita, a mi corderita. Y entonces él siguió caminando y de repente dice que se lanzó, la mamá oveja se lanzó al agua y se fue detrás del pastor. Y cuando él iba caminando, volteó que ya venía la oveja, y al rato los demás empezaron a ver y empezaron a brincar y a brincar y a brincar, y él cruzó el arroyuelo con el cordero y todo el rebaño cruzó el agua. Llegaron
al redil, y en el redil pues están los techos, y todos ya llegaron y se juntaron, se corrocaron, se calentaron y todos felices. Esta pareja estaba observando, se quedaron maravillados, y de repente la mujer empezó a llorar profundamente. Unas lágrimas y un llanto, un clamor que salía de lo interno de su corazón. Y le dice a su esposo: mi amor, yo te amo mucho, pero ¿qué te pasa? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Que no te das cuenta? ¿Que me doy cuenta de qué? ¿No te has dado cuenta de qué? De que Dios nos acaba de hablar. ¿Cómo que Dios me acaba de hablar? ¿Que no viste lo que hizo el pastor? Sí, pues agarró el cordero, se lo puso para que pasara el rebaño. No, nos estaba hablando a nosotros. Que Dios, como buen pastor, se llevó a nuestra hija para que nosotros no nos perdiéramos, para que nosotros no nos quedáramos acá, para que cruzáramos el río y estemos con Él un día en el cielo. Y dice que el marido dijo: tienes razón. Cuando las cosas en el mundo, Dios siempre está hablándonos en el modo espiritual, y nosotros no alcanzamos a entender que Él usa estas cosas para hablarnos en el mundo sobrenatural. Y aquella mujer, en su angustia, en su desesperación, pudo comprender y pudo entender que Dios le estaba hablando y que se había llevado a su corderita al cielo, porque Dios quería que ellos no se perdieran, sino que volvieran a sus caminos. Dios usa las cosas difíciles, tristes, dolorosas, aún como la muerte de un ser querido, para enseñarnos y mostrarnos el camino que Él tiene para nosotros, lo que tiene preparado. Y siempre las cosas, conforme a su palabra, todas obran para bien a los que amamos a Dios. Para los que amamos a Dios. Por eso vemos que Dios nos ha estado hablando en esta noche. Dios ha estado hablando a tu vida y a tu corazón. Te ha bendecido, te ha prosperado, te ha ido bien, pero ciertas circunstancias y eventos en nuestra vida han hecho que nos apartemos de Él. Algunas decisiones, algunos actos, algunos pensamientos que a veces tú dices nadie lo sabe. Hemos estado haciendo lo malo, hemos estado haciendo lo que no es correcto, lo que no es su voluntad, y tú lo sabes, lo sabemos en nuestro interior, que nos hemos, cosas que nos han apartado de su propósito. Tú ni cuenta te das y dices, bueno, pues es que no es tan malo, pero nos han apartado de su propósito, de que vivas todos los días tomado de su mano y guiado por Él. Nuestras decisiones han hecho que nos apartemos de Él, nos hemos soltado de su mano, y aunque nos ha llamado a reflexionar y han orado por nosotros, no hemos querido cambiar y volver a los caminos de nuestro Señor. Y Dios, que nos ama y que nos amó y dio a su Hijo Jesús para morir en la cruz por nosotros, para que seamos perdonados y limpios de todo pecado y de toda maldad, Él va a hacer que todas aquellas cosas que han venido, que hemos apartado de Él, va a hacer que aquellas cosas nos sirvan para que volvamos nuestros ojos a Él. Tal vez las cosas malas que nos están sucediendo, esas circunstancias difíciles, necesitamos reflexionar y decir, entonces es por
esto que estoy haciendo, es por estas cosas que he estado causando, es por este pecado que he estado cometiendo. Tal vez podemos decir y reconocer esta noche, decirle: Dios, he sido soberbio, he sido soberbia, he sido egoísta, me he apartado de tus caminos, no he hecho lo correcto, no he sido tan íntegro como yo pensaba o tan íntegra. Todas esas cosas Dios las quiere tomar y hacer que todas estas cosas obren para bien. Debemos dejar esos caminos de dolor, de tristeza y de muerte y decirle: Señor, me he sentido triste, me he sentido afligido, me he sentido abatido, me he sentido angustiado, me he sentido afligido y no he entendido por qué me están pasando estas cosas. No te estoy diciendo que todo es tu culpa. Te estoy diciendo que hay cosas que no provocamos nosotros, que son las circunstancias de la vida diaria, que son las cuestiones financieras que ocurren en el mundo, una enfermedad que esté pausando, que a veces sabemos que son productos de un proceso natural, pero ese proceso natural Dios puede intervenir. Llámese como se llame: enfermedad del corazón, gastritis, hipertensión, diabetes, problemas financieros, cualquier cosa que te está afectando, que te está lastimando. La palabra de Dios hoy te dice: porque todas las cosas obran para bien a los que a Dios aman. La única diferencia que tú tienes que hacer esta noche es decir y ponerte en el plan ante la luz de Dios y reconocer: ¿amas a Dios? ¿Realmente lo amas? Comenzábamos al principio con un texto que decía: y no han conocido y no aman porque no han conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso yo te quiero decir, tú que estás en esta noche aquí, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, hoy esta noche Él está aquí y te está diciendo: ábreme tu corazón, entrégame tu vida, yo quiero salvarte, yo quiero perdonarte, yo quiero estar contigo y ayudarte para que todas las cosas obren para bien. Cuando aprendas a conocer que yo te amo y tú vas a empezar a amarme a mí. Entonces, ábrele tu corazón a Jesús esta noche y repite ahí donde estás. Vamos a ponernos todos de pie. No sé cuántas personas habrán venido esta noche a las cuales Dios les está tocando la puerta de su corazón. Pero si tú eres de esa persona, cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo esta oración donde tú le estás llamando a Jesús a venir a tu vida. Él es el pastor que cruzó el río de la muerte, óyelo. Él es el pastor que cruzó el río de la muerte para que tú y yo tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Así es que repite esta oración, seas hombre o mujer. Repite esta oración conmigo y dile a Dios: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora, que mis pecados me han apartado de ti y mis pecados me llevan a la muerte eterna. Pero hoy he escuchado que tú me amas. Hoy he escuchado que tú moriste en la cruz por mí. Hoy he escuchado que tú derramaste tu sangre para que mis pecados fueran perdonados y limpiados. Por eso hoy, Señor Jesús, te abro mi corazón y te invito a entrar
para que tú tomes posesión de mi vida y que a partir de hoy tú seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Límpiame, perdóname y sálvame. Amén. Dale un aplauso al Señor. Si tú hiciste esta oración, yo te invito ahí donde tú estás, que me levantes tu mano y diciendo: pastor, yo acabo de hacer esa oración. Acabo de recibir a Jesucristo en mi corazón. ¿Por qué te pido que levantes tu mano? Porque yo quiero orar por ti y bendecir tu hogar y tu familia. Si tú hiciste esta oración, levántame tu mano ahí donde estás. Dios te bendice. Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. Dios está contento en el cielo. Pasen, pasa joven, pasa varón. Pasen los que levantaron su mano. No se queden en su lugar, pasen al frente. No les dé pena, no les dé pena. Pasen. Tengo es tuyo, yo quiero menguar. Te felicito. Para que crezcas. Es la mejor decisión que has hecho en tu vida. Hoy Cristo ya entró a tu corazón. Ahora tú ya eres perdonado de todos tus pecados y tienes vida eterna. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Oración. Vamos a orar por ellos. Cierren sus ojos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, tu Hijo, bendigo a este varón y a esta dama. Y hoy, conforme a tu palabra y a tu promesa, hoy declaro lo que ellos ya son, tus hijos por toda la eternidad. Declaro que todos sus pecados han sido perdonados y que ahora tú vives en sus corazones y vas a estar con ellos, ayudándoles, dirigiéndoles, bendiciendo sus vidas. Gracias, Señor Jesús. Y si alguno de ellos estuviera enfermo, tú lo sabes. Hoy declaramos sanidad en sus cuerpos. Si tienen problemas financieros, declaramos que tú comienzas hoy a ayudarles y abrirles puertas de bendición. Bendice sus vidas, llénalos de tu paz, llénalos de tu gozo, de esa presencia tuya en sus corazones. Porque tu palabra dice: mi presencia irá contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso. Te van a dar un abrazo allá atrás. Un abrazo en el nombre de Jesús. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dios, nuestro Dios, durante la meditación de esta noche hubo una porción donde mencioné que al que tiene el Espíritu Santo sabe que la palabra de Dios es verdad y que todas las cosas obran para bien a los que amamos. El problema era si no lo amabas, es porque no conoces a Dios. Pero si tú ya conoces a Dios, el amor de Dios ya está en ti. Y esta noche, Él que conoce nuestras vidas, Él te dice: ¿tienes un problema? ¿Tienes una necesidad?
estás pasando por un momento difícil en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu persona o en tu salud, el Espíritu Santo te está diciendo: yo voy a obrar que esta circunstancia sea para tu bien. Si tú estás en una situación difícil, simple y sencillamente levanta tu mano ahí donde estás, porque esta oración la voy a hacer para los que reconocen que tienen problema y que necesitan la intervención de Dios en su vida, en su salud, en sus finanzas, en su familia. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, en esta noche, con tu presencia poderosa aquí, Señor, sentimos tu unción, la unción de tu presencia. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo, declaramos que esta palabra tuya, vertida en esta noche por tu Santo Espíritu, y sabemos que todas las cosas obran para bien a los que a Dios aman. Hoy declaro, Padre bendito, que toda circunstancia se soluciona y viene para bien. Aparentemente un mal, aparentemente una tristeza, aparentemente algo doloroso, hoy se convierte en una bendición para nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre nuestro, porque solamente tú puedes transformar la tristeza en gozo, la tristeza en óleo de alegría. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Casas y jardines, a ver si lo podemos tocar. Canta con gozo esta canción preciosa que tenemos, donde Dios transforma y hace nacer de las tumbas, hace nacer jardines. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los muertos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás.
Padre bendito, recibimos este canto como una confirmación, como una respuesta a nuestra necesidad. Tú cambias nuestros lamentos en baile. Tú transformas las tumbas en jardines. Y sabemos que tú lo harás. Y esta noche nos retiramos contentos, sabiendo que aún en las cosas adversas y difíciles somos más que vencedores. Y tú nos has dado la victoria. Y sabemos que saldremos adelante. Aquellos que ya pasaron por un problema, hoy se están gozando. Los que estamos pasando por problemas, nos gozamos en tu palabra y en tu promesa. Y los que lo pasarán en el futuro, Señor, sabrán que en todas las cosas somos más que vencedores. Y te damos gracias, porque tú eres una esperanza, la esperanza viva que no avergüenza. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Salimos contigo contentos, como dice tu palabra, mi presencia irá contigo. Y todos decimos amén.